Cábala, la mística de la tradición judía. Es un conocimiento espectacular. Yo no lo conocía hasta hace unos meses y en cuanto empecé a ahondar me quedé a cuadros, me explotó la cabeza, porque cada cosa que iba leyendo era como, sí, es esto, esto es, esto es, esto es. Un montón de piezas empezaron a reencuadrarse dentro de mí, un montón de cosas se iban encajando, así que bueno, para mí ha sido un descubrimiento espectacular. De todas las disciplinas que he ido estudiando desde que estudié filosofía, después taoísmo y todas las cosas que llevo estudiando desde hace décadas básicamente, creo que este es el más impactante, por lo menos para mí, porque es un conocimiento tan profundo del funcionamiento del alma humana y del funcionamiento de esta realidad, y además explicado de una manera tan entendible para la mente occidental que me parece que es imprescindible para conocerlo. Y el invitado de hoy, que es Mario Sabán, es una eminencia al respecto, porque es doctor en filosofía, en psicología, en antropología, en matemática aplicada, en historia, en teología. Bueno, es una pasada tenerle aquí. Ha escrito más de 20 libros al respecto de la cábala. También tiene un canal de YouTube, tiene decenas de vídeos que me han enganchado durante horas, porque es que era apasionante conocer más y más y más de cábala y lo bien que se explica y se entiende todo, y además él tiene una dialéctica muy clara, muy de traer a tierra todo este conocimiento tan potente. Todas las cosas que va diciendo es como, wow, sí, esto es, esto era. Así que es un gustazo y un agradecimiento enorme tenerlo en el canal, y creo que la cábala es un conocimiento súper necesario y muy útil para los momentos que vivimos y vamos a vivir a partir de ahora. Y ha estado escondida durante miles de años, pero está saliendo a la luz muy fuertemente, así que quédate porque te va a gustar y te va a impactar la cábala. Bueno, Mario, en el documental sobre Abulafia, tu documental, ahí se dice al inicio que la cábala no es ni religión, ni filosofía, ni dogma. Entonces, ¿qué es cábala? Bueno, la verdad que es muy difícil responder esto. Vamos a intentarlo porque si no la gente va a preguntar de qué se trata esta entrevista. La cábala es una cosmovisión de toda la realidad. Es una percepción general de toda la realidad. Por supuesto, proviene de la religión judía porque son los sabios del pueblo de Israel lo que la han desarrollado. Pero no se queda solo en el aspecto religioso porque lo abarca todo. Abarca filología, filosofía, metafísica, lingüística, teología, prácticamente todas las ciencias, física cuántica en el análisis de la cosmogonía. Entonces lo mejor para empezar y decir qué es la cábala es el conocimiento de toda la realidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la realidad, cómo funciona el universo y cómo funciona el alma, de eso se trata la cábala. Y al tener un objeto tan amplio, es decir, que es todo, es muy complicado a veces por dónde empezar, porque claro, por dónde se empieza. Y siempre empiezo yo particularmente con el árbol de la vida, porque es un esquema que plantea, yo diría, toda la estructura del universo y del alma y cierta comprensión, ¿no? El problema de abarcar tanto es que uno en la cábala es difícil como especializarse, porque todo te atrapa. Es como que se van abriendo puertas y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Se siguen abriendo puertas, siguen apareciendo preguntas. Es, yo te diría, una vida al servicio de las preguntas. Y también he escuchado como que la cábala es la parte mística, ¿no? de la tradición judía. ¿Pero qué se refiere realmente con la mística? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esta parte mística? Claro, mística quiere decir que nosotros analizamos la realidad del secreto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Analizamos por qué funciona la naturaleza de este modo. A veces la gente cree que la mística es gente que se va de la realidad. Y en cambio es un compromiso con la realidad. La mística, la espiritualidad tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Tiene que ver con la realidad de la materia. La mística no es, como muchos pueden pensar, una fuga de la realidad, gente que se va a un monasterio y que está meditando, porque cuando uno habla de mística, lo primero que le viene a la gente es un monje o un ermitaño que no quiere ver a nadie y que se va de la realidad. Mística implica un conocimiento y un compromiso profundo con la realidad y sobre todo, más que conocimiento teórico, una experiencia personal. Es decir, la persona que está en la mística siente que hay algo en la profundidad de su ser, en la profundidad de su alma, que tiene que salir al exterior. Entonces, lo que yo te diría es que mística es la experiencia interior
que por supuesto es muy difícil de revelar, porque cómo le explicas al exterior, a través del lenguaje, el lenguaje es muy, muy limitado, a través de tu cuerpo es muy limitado. En realidad estamos ante, yo diría, un problema que es la limitación, es decir, todo es limitado y nuestra expresión es limitada, ¿no? Es decir, tú amas profundamente a alguien, la puedes abrazar, pero el abrazo quizás no puede corresponderse con ese amor tan grande que uno tiene dentro. Entonces, la mística lo que intenta es revelar hacia el exterior un mundo invisible, un mundo oculto, un mundo profundo, de una experiencia interior que es muy grande, muy alta, porque lleva, inclusive te diría, a que la persona se sienta parte del cosmos. Esta quizás es como el objetivo del místico. El objetivo del místico es salir de su realidad personal, salir de su yo como centro y de alguna manera entrar en el universo. Entonces, claro, todas las explicaciones quedan como cojas, ¿no? Todas las explicaciones quedan limitadas. Y tú has hablado de Abulafia al principio de la entrevista, y para mí Abulafia es un ser muy especial porque por todos lados intentó saltarse los límites de la realidad. Es decir, para mí, este aragonés que nació en Zaragoza en 1240, lo que intentó es ver cómo podía entrar en la realidad oculta, para llamarlo de alguna manera, con las herramientas, con las pocas herramientas limitadas que tenemos. Y creo que en cierto modo lo logró. Es decir, que lo loco de Abulafia creo que es esto, ¿no? Que Abulafia realmente logra, a través de la permutación de letras hebreas, a través de un análisis de cada letra a nivel simbólico, con muchos métodos, logra tratar de comprender las energías básicas de la realidad. Esto para mí es increíble, tomando en cuenta que se hizo en el siglo XIII, ¿no? Te escuché en una entrevista como que no se trata tanto de aprender o conocer la realidad, sino como de romper las limitaciones a la hora de entender la realidad, ¿no? ¿Es algo así? Es que si tú te mantienes en tus propias limitaciones, la realidad siempre la vas a captar igual. Es decir, la única forma de captar una realidad diferente es cambiando uno. Por ese motivo, al final, lo que dice el Talmud, la tradición judía, dice: no somos lo que somos, somos lo que hacemos con lo que somos. Y como dice la física cuántica, y en esto está de acuerdo a la Cábala, es que al final terminamos mirando lo que nosotros somos. Es decir, es una proyección de nuestras limitaciones. Así que si queremos ver más de la realidad, no es que tenemos que profundizar sobre la realidad, es que tenemos que cambiar nuestras limitaciones. Así que el trabajo principal es cómo yo voy a crear estrategias interiores dentro de mi alma, utilizando la mente racional, utilizando la intuición, utilizando todas las herramientas que tengo a mi disposición para cambiar la percepción. Si no hay cambio de percepción, la persona se mantiene en el mismo problema, la persona se mantiene en la misma contradicción, la persona sufre el mismo sufrimiento. Es decir, hay mucha gente que dice: ¿por qué durante 30 años sufro esto? Y usted sufre esto porque no cambió su percepción. Porque ese sufrimiento tiene que ver con esas limitaciones que tiene. Ahora, salir de las limitaciones, la gran pregunta que uno se hace es: ¿por qué tan difícil? Porque si hubiera sido fácil, salimos todos de las limitaciones, cambiamos la percepción y vivimos tan felices. Pero el problema es que lo que nosotros percibimos nos mantiene en una zona de seguridad. Y hemos creado nuestra identidad dentro de esa zona de seguridad. Por lo tanto, cambiar la percepción y cambiar las limitaciones, en el fondo es cambiar la identidad. Y nadie quiere cambiar la identidad. Entonces, se produce una contradicción en todas las almas, en todos los seres humanos, en que queremos mantenernos como somos y al mismo tiempo queremos cambiar las limitaciones. No se puede una u otra. Es decir, o tomas el camino de cambiar las limitaciones, cuyo resultado, cuyo de alguna manera precio a pagar es cambiar tu identidad, o te mantienes en tu identidad y sigues sufriendo las consecuencias de no cambiar las limitaciones. Pero misteriosamente hay gente que no quiere cambiar su zona de seguridad, no quiere cambiar su identidad y al mismo tiempo quiere crecer y para crecer necesita cambiar las limitaciones, que es cambiar su identidad. Entonces yo te diría que es por ahí donde viene casi toda la cantidad de conflictos que tenemos, porque o unos son muy conservadores, mantienen su identidad rajatabla, o muchos rompen todas las limitaciones y quedan en la locura, lo cual también no tiene mucho sentido. Entonces hay que tener en la cábala un equilibrio de oscilación en
qué elementos son los que para mí son positivos de esa identidad como instrumentos para cambiar mi identidad. Entonces, estás utilizando instrumentos de tu propia identidad para cambiar la identidad. Por ejemplo, en mi caso, yo nací dentro de la identidad judía, pero quiero cambiar mis limitaciones. Ahora, si quiero cambiar mis limitaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar los instrumentos que mi cultura me dio. No me voy a encerrar en mi identidad, pero voy a utilizar mi cultura como instrumento. El problema que nuestras culturas, sea la cultura que sea de cada cual, no es utilizada como instrumento al servicio de romper las limitaciones, es utilizada para cerrar la identidad y volverse fundamentalista. Entonces, el problema de muchas religiones y de los nacionalismos, también, sobre todo en Europa, es que todo el mundo quiere aferrarse a su identidad como el último objetivo y no como instrumento, ¿no? Es decir, Borges decía, y a mí me gusta mucho esto, el que está describiendo una aldea describe el universo, ¿no? Como yo puedo utilizar mi identidad, Borges utilizó su identidad argentina, al servicio de un instrumento para lograr lo universal. Y a mí me gusta por eso, y de hecho Borges estudió mucha cábala. Por ese motivo, las identidades son, ¿cómo las vamos a utilizar? Las utilizamos para ir hacia el universo, utilizo mi identidad para acercarme al otro y amar al otro como a mí mismo, o utilizo mi identidad para cerrarme del otro, ver al otro como una especie de, no enemigo, pero bueno, una especie de sospechoso. Y el que utiliza y el que se escapa del otro porque tiene de alguna manera temor al otro, acercarse al otro, es una identidad muy débil. La identidad más fuerte es aquella que se puede acercar al otro porque no tiene miedo a su identidad y porque está, como ya te decía, utilizando la identidad como instrumento. Y todo en la existencia, llámese identidad, llámese cualquier objeto de la realidad, puede ser utilizado como fin o como medio, como instrumento o como fin en sí mismo. Cuando la gente utiliza algo como fin en sí mismo, es lo que nosotros llamamos en la cábala la idolatría. Es decir, ¿quién es un idólatra? Un idólatra es el que, al no utilizar el instrumento, realmente, de alguna forma, tiene una devoción hacia el instrumento, ¿no? El racionalismo, ¿es bueno? Claro que es bueno como instrumento. Ahora, si es la diosa razón, donde la intuición no existe, donde todas las otras percepciones de la realidad no existen, entonces yo estoy idolatrando el instrumento. Y en esta distinción, ¿crees que tiene que ver o juega un papel la conciencia o la inconsciencia? Es decir, cuando se utiliza el instrumento y se idolatra y demás, ¿es porque se está haciendo de manera inconsciente y la cábala ayuda a hacerlo consciente, o no va tanto por ahí? Sí, en general yo te diría que sí, porque lo que lo hace inconsciente, lo que lo hace no intencional, ¿no? Hay por supuesto dos grupos. Está el grupo que lo hace intencional en razón del poder, porque de alguna manera esa idolatría les permite controlar la feligresía, controlar a la gente. Entonces hay un pequeño grupo que conscientemente manipula esto. Pero hay la gran mayoría de la gente que, basada en los miedos, sobre todo el miedo a la muerte, y la religión ha utilizado mucho el miedo a la muerte para sostener el poder, sobre todo el miedo a la muerte hace que esta gente inconscientemente busque una zona de seguridad y el ídolo le permite crear esa zona de seguridad. Entonces, ¿a qué llamamos ídolo? Llamamos ídolo a un monotema, siempre estar hablando de un mismo tema, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, te puede hablar de Buda todo el tiempo y puede idolatrar a Buda, ¿no? Por eso hay un cuento budista muy bonito donde una vez Buda se hizo 300 Budas y nadie sabía cuál era el Buda real, porque en realidad Buda no quería ser encontrado, no quería convertirse en un ídolo. En cambio, en general la gente por miedo, que sería una forma de inmadurez espiritual, ese miedo, el miedo hace que la gente no pueda asumir el poder propio. Es decir, es curioso que lo que hace el miedo en la gente es transferir el poder personal hacia el exterior. Como yo tengo miedo, necesito que alguien me venga a salvar de fuera. Si alguien me viene a salvar de fuera, le tengo que entregar mi poder. Y se lo entrego y lo desplazo. Al entregárselo, ya perdí el poder y el otro con mi miedo me controla. De ahí las sectas, los gurúes y grandes religiones que manipulan a la gente. La espiritualidad es contraria a todo esto. La espiritualidad lo que quiere es la elevación del nivel de conciencia de cada uno.
y por lo tanto la liberación de los miedos y el final del miedo. Es algo para muchos muy duro ese camino, pero es un camino cuyo precio es una gran libertad y un gran crecimiento. Es decir, que yo particularmente insto a la gente a que pueda crecer y a tomar este camino, porque el otro camino que queda es quedar bajo los miedos y bajo la estructura del poder. ¿Y la cábala nos ayuda en este aspecto? Es decir, porque yo he escuchado algunos libros y demás que dicen que la cábala es como una tecnología para el alma y para como la parte espiritual de la realidad, ¿no? ¿La cábala en qué manera nos ayuda a este crecimiento espiritual que permite dejar estos miedos a la muerte de lado y crecer? ¿Cómo lo hace? Bueno, en principio comprender que nosotros tenemos un problema que en la primera parte de la vida no está mal, que es la estructura de la identidad, hasta los 40 años aproximadamente, que es la estructura del yo, donde como la persona no se conoce, su autoconocimiento es delimitar las características del yo, lo cual es algo lógico y para los cabalistas es lo que nosotros llamamos el refuerzo del yo en la primera etapa de la existencia, que la psicología todo ese trabajo lo hace muy bien. Pero hay un punto en la vida de una persona donde la persona no puede seguir todo el resto de su vida reforzando el yo. Porque seguir reforzando el yo toda su vida hace que en realidad se vea el yo muy débil y entonces aparezca el ego que tiene que de alguna manera ayudar al yo en su debilidad. Entonces, ¿cómo ayuda la cábala en esto? La cábala primero ayuda que en el árbol de la vida, en la primera parte, tú subes a tu tiferet y tú subes a tu centro del yo para saber cuál es tu identidad y qué tienes que equilibrar. Es decir, sería como un autoconocimiento subjetivo. Pero luego, en la segunda etapa, viene otra fase que para mí, por supuesto, es como creo la más interesante, donde se va descentralizando el yo, donde voy dejando como el yo un poco de lado. Sigue operando, porque al final cada uno tiene su identidad, sigue operativo, pero esa segunda fase hace que como uno ya se va acercando a la muerte, de alguna forma, sea que le toque a los 80, a los 60 o a los 100, la reflexión es diferente, la reflexión del alma, porque el alma ya busca lo importante y no lo superficial. En la primera etapa de la vida de una persona, como uno tiene una energía muy grande, los jóvenes tienen como una falta de conciencia del tiempo. Hay como una especie de vida en la eternidad cuando se es joven, a los 20, 21, como que no se ve claramente la muerte cercana, ¿no? Y menos mal, esa es la idea. Pero a partir de que se ve que el tiempo pasa y el límite va llegando y ese límite llega de alguna manera, la idea de mi fin como sujeto aumenta mi nivel de conciencia. Y entonces la cábala te va explicando cómo puedes aumentar el nivel de conciencia a partir de esta idea de muerte. Ahora, lo mejor sería traer la idea de la muerte para adelante y morirte antes. No suicidarse, no estoy hablando de eso, sino destrozar al yo, mantener al yo en el nivel que le corresponde, ¿ok? Es decir, el yo lo que tiene que hacer en la parte administrativa de la vida, pero en un punto adelantar la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el yo no sea ahora lo más importante de mi proyecto. Quiere decir que ahora el proyecto pasa a ser cosmogónico. La cuestión es ¿por qué yo estoy aquí? Bueno, en la primera parte de mi vida yo estuve aquí para crecer a nivel personal. Pero luego no puede haber crecimiento personal. Todo crecimiento personal tiene que ser un crecimiento cosmogónico, entendiendo de que yo no soy una energía subjetiva, sino que soy una energía cosmogónica. Yo soy una energía del universo, soy como la energía de Marte, de Saturno. Energías que dan vueltas por el universo y que han caído en mi cuerpo. Entonces, fíjate, ¿no? La revelación de Dios en el texto bíblico que da ahí una llave maestra a un secreto importantísimo para mí, que es lo que es el tetragrama, el nombre de Dios, que es Yud Hei Vav Hei, mal llamado Jehová o Yahvé en las traducciones. Yud Hei Vav Hei, cuando Dios se presenta así, se está presentando como estoy siendo lo que estoy siendo, y para los avanzados de la cábala saben que son autocontracciones de energía. ¿Ok? Entonces es como yo presentarme y en vez de decirte, bueno, soy Mario Sabán, decirte yo soy una autocontracción de la energía cósmica en mí. En este sentido, yo ya cambio la percepción
porque aunque mi cuerpo en algún momento tiene que morir porque vamos a salir del plano físico, mi energía autocontraída ha revelado de alguna manera a la naturaleza dentro de esta realidad. Es decir, que vamos dejando el yo detrás, vamos entendiendo que somos parte de una energía cósmica y por lo tanto va a llegar un momento en esta conciencia cósmica, no psicológica, no de atrapado, no de un yo que atrapa la identidad, y esta conciencia cósmica hace que mi yo de alguna manera, en algún nivel, muera anticipadamente. Y una especie de fusión con... Es una especie de fusión intelectual con la realidad, porque sigo siendo el yo. Intelectual. En este punto sí. Lo que pasa es que hay dos tipos de fusiones. En la Cábala hay una función experiencial, que es el bitul, donde la gente en pocos segundos puede sentirse parte del universo. Pero de lo que estamos hablando es llegar a una conclusión intelectual de la aniquilación del yo, pero en un nivel superior donde es simultáneo a la existencia del yo en el nivel inferior, para que la gente lo pueda entender. Por ejemplo, yo puedo seguir creciendo en mi nivel de conciencia, pero dentro de 2 horas voy a tener hambre. Entonces la pregunta es, uy, usted tiene un gran nivel de conciencia, tendría que dejar de comer, ¿no? Porque mi cuerpo sigue teniendo las necesidades del yo animal, ¿ok? Entonces, el problema que tenemos a nivel del pensamiento es no poder pensar en simultáneo. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que pensamos en lineal, causa-efecto. Sí. Y no sabemos que no hay causa-efecto, sino que hay muchas causas, muchos efectos y muchas cosas simultáneas. Quiere decir que mientras se está desarrollando esta entrevista, millones de cosas están sucediendo en el resto del universo. No podemos pensar tontamente que mientras estemos dando la entrevista, esta es la única realidad que existe. Entonces, la mente tiene que ejercitarse en lo simultáneo. Es decir, ¿qué tiene que hacer nuestra mente? Comprender que hay cosas simultáneas, que mi corazón late, menos mal, simultáneamente a que yo estoy haciendo esta entrevista. Que luego voy a comer, mi corazón late, la sangre está circulando, yo pienso, y todo esto se está dando al mismo momento. Pienso, siento, como. Todo esto se está dando simultáneamente. Cuando la Cábala te entrena, ya yendo al tema de la Cábala, cuando la Cábala te entrena en esta simultaneidad. Te entrena en conocer que existe todo simultáneo. Entonces, cuando en nuestra mente decimos la destrucción del yo, no estamos diciendo la destrucción del yo. Estamos diciendo la destrucción del yo en un nivel, pero la existencia del yo en otro. Por eso Cordovero, uno de los grandes místicos del siglo XVI, va a decir, el problema es cómo existir y no existir al mismo tiempo. Porque existimos como yo y no existimos. Porque somos fuerza cósmica. Entonces, la mente, operar en simultáneo le es difícil, y además con otra trampa. El lenguaje opera en lo sucesivo, no en lo simultáneo. Es decir, que yo dentro de media hora te estaré hablando de otro tema. Pero ese otro tema que dentro de media hora yo te estoy hablando es un tema que ya está en mí ahora, pero que como no puedo, el lenguaje y mi boca no me lo permite, yo no te puedo explicar 2 temas al mismo tiempo. Tengo que explicarte un tema para llegar al otro. Entonces, el lenguaje opera en la secuencia espacio-temporal, en el orden sucesivo, pero mi pensamiento puede operar en simultáneo. Lo que pasa es que si mi pensamiento opera en simultáneo, no puede. Entonces, a la gente, ¿cómo se le explica? ¿Qué entrenamiento tenés en la Cábala? En el entrenamiento de la Cábala es como una orquesta, donde los violines, el coro y la guitarra, eventualmente, todos pueden al mismo tiempo estar tocando. El tema es, si me pongo a estudiar la guitarra, no es que el violín no está tocando, sino que el violín sigue tocando. Entonces, para comprender la realidad, desde el punto de vista de la Cábala, hay que comprender la simultaneidad de que todos los sonidos se están dando simultáneamente, sospechar que mi lenguaje no llega ahí, porque mi lenguaje ya es en el orden sucesivo, no es en el orden simultáneo, y lograr de alguna forma utilizar el lenguaje sucesivo para inyectarle eternidad simultánea. Lo cual ya estamos delirando. Para hacer esto es un delirio, ¿no? Porque estamos en una cosa de locos. Porque fíjate, estamos tratando de inyectarle eternidad a un lenguaje dentro del tiempo. Estamos haciendo algo, por eso la mística se vuelve muy compleja, pero muy bonita, porque de alguna manera yo creo que logramos en nuestro interior muchísima cantidad de cosas que, bueno, otra ciencia no la da. Y entonces, ¿esto se conseguiría, como dices, por medio del lenguaje? ¿O
porque también te he escuchado decir que realmente la cábala es práctica, o sea, que no es solo conocimiento teórico y que se queda ahí listo, ¿no? Sino que es práctico, pero esta parte práctica y todo esto que comentas, de esta fusión que llega a nivel intelectual, ¿esto ocurre por medio del estudio o por medio de meditaciones o por medio de ciertos trabajos? ¿O cómo se ocurre esto? A ver, cada alma tiene su camino. Ujú. Hay almas que las meditaciones, primero que todo hay que comprender que en Cábala hay 3 formas para meditar, porque siempre la meditación lamentablemente se asocia a la contemplación. En la Cábala hay 3 formas de meditar. La meditación de contemplación, con los nombres de Dios, con mantras meditativos. La meditación en la acción, es decir, una persona mientras está trabajando puede meditar. Es decir, no es que trabajo y no medito. Para la Cábala, la acción tiene que ser una acción meditativa. Quiere decir que puedes trabajar mientras meditas, Ujú. porque la propia acción es una meditación. Y luego la meditación por el estudio. Ah, Quiere decir que cuando estás estudiando no es que dejaste de meditar. Por eso hay mucha gente que se confunde toma el concepto de meditación como contemplación nada más. mm, Y en la Cábala hay 3 vías para la meditación: la contemplación, la acción y el estudio. Entonces, hay personas que meditan estudiando, hay personas que meditan lavando los platos, hay personas que meditan haciendo deporte. Es decir, meditar es traer la conciencia, sea como sea, y que cada alma de alguna manera encuentre el camino para traerla. Es decir, un alma puede encontrar que baja ese nivel de conciencia, baja esa información a través de la música. ujú. Hay otra alma que cuando está en el gimnasio siente que le baja esa información, siente un éxtasis allí. Hay otras almas, o hay una que tiene 2 o 3 vías, que lo puede hacer en el gimnasio, en el estudio y en la meditación. Es decir, que tiene varias vías, no necesariamente una, volvemos a lo simultáneo. Ujú. Pero en general, lo que sabemos en la Cábala es que cada alma, por su propia naturaleza, se acerca a un tipo de vibración. Es decir, hay un alma que cuando opera y es cirujano, un médico cirujano, cuando abre el cuerpo de una persona, entra en meditación. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Yo estaría como temblando abriendo el cuerpo de una persona, ¿no? Mm. Pero lo hace. Es decir, entra en un estado de esto es lo mío. Es como otra vibra, ¿no? Otra vibración, es la pasión de la persona. La Ujú, misión del alma tiene relación con la pasión de la persona. ujú. Entonces, cuando hay una vibración ahí, hay gente que le pasa en la música, hay gente que le pasa en la filmación, hay gente que le pasa haciendo pan. Cada uno de nosotros tiene otro tipo de sentido de la existencia, y entonces su meditación es muy subjetiva. Entra esa meditación en donde su pasión lo hace vibrar. Y para las personas que puedan estar diciendo, pero yo llevo años intentando encontrar mi pasión y mi propósito no lo encuentro. ¿Esto cómo se puede encontrar desde la cábala? Para mí, lo primero que se tiene que hacer es romper los límites. Ujú. Es decir, primero salir de la zona de seguridad. Alguien que no encuentra el sentido de su vida es que no está pudiendo salir de su zona de seguridad, y hay que hacer un cambio de percepción. O sea, su identidad está encerrada. Su identidad está encerrada. Su identidad está encerrada porque prefiere lo malo conocido a vibrar. Yo entiendo de que toda alma termina vibrando, pero primero hay que hacer un cambio de los límites. Y hay gente que no quiere hacer los cambios de los límites, por eso volvemos al principio. El precio de no cambiar los límites es que la gente no encuentra el sentido de su vida. Para poder cambiar, para poder descubrir el sentido de tu vida, que es la vibración del alma de la que estamos hablando, lo primero que hay que hacer es un cambio de percepción. Si no se cambia la percepción, si la persona sigue teniendo culpas, si la persona sigue teniendo desequilibrios, y fíjate lo que sucede. Cuando una persona trabaja su desequilibrio, porque puede saber cuál es el desequilibrio analizando su alma, ¿no? A través del árbol de la vida. Cuando está trabajando en su autoconocimiento y en ese desequilibrio, ahí empieza a encontrar su pasión, pero porque empezó a romper los límites de su percepción. Hasta tanto alguien no rompe los límites de su percepción, nunca encontrará jamás el sentido de su vida, porque el sentido de su vida no está en donde está mirando. Ya. Es decir, si tu sistema de percepción es este y el sentido de la vida está acá, difícilmente lo alcances. Tienes que ampliar los límites y encontrarás el sentido de tu vida, que entrará en ese conjunto. Pero claro, vuelvo a reiterar, el precio a pagar es salir de la zona de seguridad. Y hay que hacer todo lo posible para ver si la persona está dispuesta a salir de la zona de seguridad. Y has mencionado el árbol de la vida como herramienta para ello.
Yo sé que es un tema complejo y hay mucho que se puede decir, ¿no? Y tienes ahí un montón de cosas al respecto, pero he visto algunos vídeos donde lo explicas en 10-15 minutos y a mí, como por decirlo así sencillo, me voló la cabeza. Porque la explicación que diste fue como tan completa y que me encajó tantas piezas como, que me pareció espectacular. No sé si es posible aquí que nos dieras el placer de esa explicación o similar del árbol de la vida. Vamos a ver si me sale en 15 minutos. No tengo cronómetro, pero lo intentaré. Vale. A ver, el árbol de la vida es un sistema que analiza 10 dimensiones, ¿no? Cada dimensión en hebreo es una sefirá, ¿eh? Y cada dimensión puede tener un desequilibrio hacia el exceso o hacia el defecto. Y son dimensiones del alma, ¿no? Son dimensiones del alma. Lo que pasa es que esas dimensiones del alma, luego hay otros estudios en Cábala que las asocian al cuerpo. Ajá. Con lo cual, cuando tú tienes una enfermedad en algún órgano, tiene que ver con un problema, en un desequilibrio en una dimensión del alma. Es decir, que ahí hay una relación. Entrar en esa relación es un poco más difícil, pero se puede. De hecho, tenemos cursos en la escuela y hay libros de cabalistas que se han enfocado solamente en qué enfermedades provienen de qué desequilibrios. Y esto creo que es muy interesante. Pero ahora, yendo ya a las dimensiones del alma, yo comenzaría por la más densa, que es Malhut, la materia, ¿no? Y la materia es nuestro cuerpo. La materia es todo lo que nosotros habitualmente, el cuerpo, el dinero, nuestro trabajo material, todo lo que tiene que ver con la casa, el auto, todo lo que tiene que ver con la materia. Y en el campo material, fíjate qué curioso, porque hay muchas espiritualidades que a lo material lo dejan como fuera del mundo espiritual. Sí. Como tú podrás escuchar otras personas en el mundo espiritual que te dirán, bueno, nos tenemos que alejar de la materia para ser espirituales. O el dinero se en la rechaza. Cábala no. En la Cábala el mundo material es parte del mundo espiritual. Es decir, no hay mundo material y mundo espiritual divididos, sino que lo material es la revelación última del campo espiritual. Ahora, ¿qué desequilibrios pueden existir? Un desequilibrio es ese tipo de espiritualismo que dice la materia no me interesa. Bueno, la materia no te interesa, pero cuando vienen a cobrarte la luz de tu casa, si la materia no te interesa, mejor que te interese algo porque tendrás que pagar la luz. Entonces no se puede renunciar a la materia. Pero tampoco podemos vivir obsesionados por la materia, que es el materialista, el materialismo, ¿no? Es decir, gente que vive solamente para ver cuánto puede tener más. Entonces queda claro de que hay un desequilibrio por exceso y hay un desequilibrio por defecto. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la persona que en el campo de la materia llega a un equilibrio? La persona que llega al equilibrio es la que decimos en la Cábala, la que se conforma con su parte, que está contenta con lo que tiene. Puede querer tener más, pero no deja de dormir por tener más. Entonces, que ya está feliz en la situación en que se encuentra. Luego tenemos otra dimensión, que es la dimensión de Yesod, que es la dimensión del yo social, de la unión con el otro, de la relación con los demás, la relación con la familia, la relación con los amigos, la relación de pareja. Y ahí también hay dos posibilidades. O gente que es muy social porque se escapa de sí misma, y hay gente que es tan encerrada que a lo social de alguna manera lo deja de lado. Entonces, claro, ¿cómo mantener un equilibrio entre lo social y mi yo interior? Porque si estoy todo el día haciendo sociales, indudablemente nunca estoy conmigo. Y si estoy todo el día conmigo, indudablemente no estoy con nadie. Entonces, en lo social tengo que tener un equilibrio entre la familia y las relaciones sociales y mi yo. Algunos cabalistas llegan a decir que el que no está una hora todos los días con uno a solas, es como que ese día no ha vivido. Wow. Es decir, directamente, porque si estás todo el día haciendo sociales y no tienes un espacio de autocontemplación interior, es como que no has vivido. La tercera dimensión es el lenguaje. ¿Cómo lo utilizamos? Si para la honestidad o para la mentira. Si nos estamos autoengañando con el lenguaje, si le mentimos al otro o nos mentimos a nosotros. Ese, de alguna manera, es un desequilibrio. Pero también hay otro desequilibrio, es que decir la verdad siempre. Porque decir la verdad siempre puede herir a alguien o puede hacer entrar en guerra a alguien. Si dos países van a entrar en guerra porque dije la verdad, no puedo decir esa verdad. Claro que es verdad, pero no puedo ir contra la vida de la gente. Entonces también hay un límite en saber contextualizar donde digo la verdad. Entonces, no mentir, pero no en todo momento decir una verdad que puede llegar a matar a alguien o puede hacer entrar a dos países en guerra, porque eso es una verdad que va contra la vida. Y por lo tanto también tengo que tener cuidado con el lenguaje.
Luego hay una cuarta dimensión, que es Netzach, que es la victoria, se denomina así a esta dimensión, y tiene que ver con el arte, tiene que ver con el placer, con la música, tiene que ver con la revelación en las artes, en la escultura, donde la persona puede caer en entender la vida solamente como placer, que es el hedonista, es decir, yo solamente busco placer y más placer, o el placer es pecaminoso, no quiero ningún placer y me autoflagelo. Yeah. Entonces ahí tienes otra vez los dos extremos. La autoflagelación de decir, no me merezco ningún placer, problema de autoestima de paso, y por el otro lado, como la vida hay que carpe diem, hay que vivirla aquí, entonces todos los placeres. La Cábala dice punto medio, los placeres limitados. Es muy bonito un vaso de vino, pero no 4 botellas o 8, porque entonces... Con lo cual, lo que está planteando la Cábala en esta dimensión, en Netzach, es el placer no es pecaminoso. Hay que tener placer. Pero ese placer tiene que estar limitado para que el placer al extremo no lleve al hedonismo que lleva a la muerte del placer. Porque es placentero que tu pareja te acaricie, pero después de 4 horas llega un momento que dices, por favor, necesito, no sé, ir a comer, ¿no? Es decir, que también hay un límite al placer sensible. ¿Okay? Luego tenemos las 6 dimensiones superiores que ya son interiores, se encuentran más en la interioridad. Tenemos una dimensión que es Tiferet, que es el centro del yo, es mi autoestima, y en la autoestima puedo tener o baja autoestima o demasiada autoestima, que es baja autoestima. Esto es una cosa curiosa. Cuando alguien tiene baja autoestima, tiene baja autoestima. Y cuando alguien tiene baja autoestima, es un problema porque puede desequilibrar todo. Por lo tanto, tiene que tener una correcta autoestima. Pero si alguien tiene demasiada autoestima y se jacta, es porque tiene baja autoestima. Claro. Quiere decir que la baja autoestima es baja y la alta autoestima es baja. Las dos son bajas. Ahora, esos desequilibrios que suceden en el yo, suceden porque muchas veces vienen derivados de un desequilibrio en un orden superior. Pero lo que sucede ahí es que cuando alguien tiene baja autoestima, le es muy difícil amar a otro. Primero, no se ama a sí mismo y no puede reconocer sus propias virtudes. Porque el que tiene baja autoestima cree que reconocer sus virtudes es vanagloriarse de sus méritos. Yeah. Y en la Cábala, el que tiene méritos tiene que reconocer los méritos, pero se lo tiene que reconocer para su interior. Yo reconozco mi mérito y me lo reconozco para mí. Ahora, si voy a la calle, pongo una bandera con mis méritos por ahí, queda claro que me estoy vanagloriando. Entonces, ¿qué es la vanagloria? Es la jactancia del mérito. Y el que tiene baja autoestima muchas veces cree que la jactancia del mérito es equivalente a reconocerlo. Pero es que hay que reconocer el mérito, porque si no reconoces tu mérito, no te estás automotivando. Es decir, cuando alguien es meritorio, se puede automotivar. Entonces, equilibrio de la autoestima, la automotivación sin vanagloria, y no entender que la vanagloria es el reconocimiento del mérito, que lo tengo que reconocer. Porque si no reconozco el mérito, no puedo reconocer los defectos. Claro. Entonces, hay mucha gente que se dice, reconoce tus defectos. Y a la hora de reconocer el mérito, tiene miedo porque dice, no lo quiero reconocer porque es mucho ego. Eso no es ego. Ego justamente es creer que cuando lo reconocí se me desboque de alguna manera, se me desequilibra. Luego tenemos la dimensión de Geburah, que es el no saber poner límites, que eso mucha gente lo sufre. Mucha gente lo sufre, no solamente porque no se puede poner límites a sí misma, sino no le puede poner límites a los demás. Y hay que aprender a decir que no. Es difícil, la gente no está acostumbrada, la gente cree que decir que no es falta de amor, pero hay que decir que no. Es decir, muchas veces, si tú no llegas, por ejemplo, si mañana alguien te pide un favor y tú físicamente no llegas, ¿qué tendrás que decir que no? Porque si dices que sí, estás mintiendo. Entonces, hay mucha gente que por misericordia miente. Ahora, lo que se ve en lo oculto no es que la gente miente por misericordia, la gente miente por cobardía. Porque la gente no es valiente de decirle a la persona no puedo. ¿Por qué? Te dice la gente, porque el otro se puede ofender. Porque si yo le digo al otro que no, el otro se va a ofender. ¿Sabes cuándo la gente se ofende? Cuando le mientes, no cuando le dices que no. Porque si le dices que sí, a los 2 días le dices que no, ahí se ofendió porque, ¿cómo? Si me has dicho que sí. Entonces ahí viene la ofensa. Claro. Entonces, decir que no es un trabajo, un entrenamiento muy duro
que la gente tiene que saber decir que no. Saber decirse que no a uno y saber decirse que no a los demás. Este año me ha pasado, lamento ser autorreferencial en esto con el tema de las entrevistas, que en un momento se había desbocado la cantidad de entrevistas y a mucha gente le tuve que decir que no. Y mucha gente me decía, bueno, pero soy tu amigo, me tienes que dar la entrevista, pero es que no hay forma, no entra en la agenda, no puedo no comer, no estar con la familia. Entonces, ¿qué pasa? Conocer el no es conocer las limitaciones, porque mi padre, con una vieja tradición, siempre dice, y siempre lo reitero, el no te libera, el sí te compromete. Porque el no te libera. Si yo te digo que no, me liberé. Ahora, te dije que sí, adquirí una deuda. Sí. Entonces hay mucha gente que dice que sí por misericordia, pero no sabe que adquirió una deuda. Si yo a ti te digo, bueno, sí, te voy a conseguir el libro, es que ya me he endeudado contigo. Ya no es un favor que te puedo hacer, es una deuda que he contraído. Entonces, perdona las deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Entonces, claro, ¿por qué tengo que perdonar las deudas? Porque la he contraído. Entonces, mejor no contraerla. Y eso es lo bueno de decir que no. No nos enseñaron a decir que no y hay que saber decir que no cuando hay que decir que no, por supuesto. La otra dimensión es saber decir que sí, la misericordia, es tener compasión. ¿Y de dónde surge la compasión? ¿De dónde surge la misericordia? Mira, la misericordia no es un valor moral desde el punto de vista de la Cábala. Te diría que todos los valores de la Cábala no son morales, son físicos. Son de la energía física del universo. Porque cuando alguien tiene compasión de sí mismo, lo que está reconociendo es su estado de imperfección. Yeah. Entonces, no es que yo tengo compasión porque soy responsable y me voy a perdonarlo todo. Tengo compasión porque en realidad me doy cuenta que como no puedo llegar a todo porque soy imperfecto, tengo que aceptar mi imperfección. Quiere decir que la compasión viene de una lógica de aceptar mi imperfección. Soy imperfecto, se me puede caer el agua del vaso. No soy un ser perfecto. Y por lo tanto tengo que tener compasión de mí, pero además tengo que tener compasión de los demás, porque los demás también pueden cometer errores. Entonces ahí hay muchos desequilibrios, gente que se perdona todo pero no le perdona nada a nadie, gente que le perdona todo a los demás pero no se perdona a sí misma. Ahí tenés un montón de desequilibrios. Quedan 3 dimensiones, no sé si lo estoy haciendo bien. Yo perfecto. Yo lo ¿Estás contento? Perfecto, sí. Bueno, quedan 3 dimensiones. Las 3 dimensiones superiores son la mente racional, la mente intuitiva y una dimensión que es la corona, yo te diría muy enigmática, que vamos a tratar de explicar por qué es enigmática. La mente racional tiene una gran virtud, porque la mente racional organiza nuestra realidad. Esto es muy bueno, necesitamos organización. Sí. Porque la mente racional lo que hace es el aprovechamiento de tu tiempo. Sabe que alguien va a morir, tengo que aprovechar el tiempo disponible, voy a organizar mi vida. La mente racional es muy buena. Lamentablemente en el mundo espiritual hay un concepto de fluir que hace que muchas personas vivan desorganizadas. Y se puede fluir muy bien organizado. Es decir, el fluir y la organización van de la mano. Es decir, un río fluye cuando está bien encauzado. Cuando está mal encauzado eso no fluye, eso se desborda. Claro. Entonces la mente racional pone organización, que este es su equilibrio, pero ¿dónde están los desequilibrios? Por supuesto, la primera es la desorganización, que no se ponga ninguna organización. Y la segunda es una organización tan brutal que termina en el perfeccionista. Yeah. Y el perfeccionista sufre de una manera terrible, porque el perfeccionista nunca puede llegar al ideal que se propone. Y además siempre lo quiere controlar todo, lo cual produce otro problema, porque el perfeccionista nunca es 10. Pero nunca es 10 en el sentido de que tiene tal nivel de autoexigencia que un perfeccionista pierde energía por el perfeccionismo. Sí. Entonces, el perfeccionismo te va agotando la energía que tienes y cuando llegas a hacerlo ya estás agotado, porque ya te agotaste antes. Entonces, hay que buscar lo mejor del potencial, pero no el perfeccionismo de la exigencia que hace que te agotes en el proceso. Entonces hay una persona que está feliz en su proceso, llega a un examen y tiene fuerza, y otra que se agotó tanto, se autopresionó tanto que llega el examen y está en blanco. ¿Y por qué hay mucha gente que cuando llega un examen de repente la mente se le pone en blanco? Porque se desgastó tanto
en la autoexigencia del proceso, que cuando tiene que ir al resultado ya no tiene más energía. En cambio el otro, el que lo vivió con placer, el que lo vivió, hizo el esfuerzo, pero hizo un esfuerzo de placentero, Sí. no desde la autoexigencia, llega, hace lo que puede en el examen, pero no se queda en blanco. Entonces, la mente racional es buena para organizarse, rompe con un desequilibrio que es la desorganización, pero también no tiene que llegar al perfeccionismo, porque todo perfeccionista, por definición, se vuelve culpable de su propio perfeccionismo, porque el perfeccionista siempre es culpable, dado que nunca puede llegar al ideal que tiene. Yo te escuché un jaque mate al perfeccionismo que a mí me encantó. ¿Cuál? Que hablabas que, claro, cuando alguien es ateo es un poquito más difícil de hacer este jaque mate, pero si alguien es creyente es muy fácil porque es como, ¿cómo vas a querer hacerlo más perfecto que Dios? ¿no? Que Dios. Sí, Entonces, cuando alguien es creyente, el perfeccionismo rápidamente se puede, por lo menos, sí. se puede combatir en cierto modo. Pero el perfeccionista ateo, lo que pasa es que el perfeccionista, aunque sea un creyente, en realidad es ateo. Yeah. Porque el perfeccionista cree que todo depende de él. Yeah. En realidad, aunque el perfeccionista diga que cree en Dios, el perfeccionista no cree en Dios. Yeah. El perfeccionista cree en él. Y por eso se autoexige en ese nivel. Claro. Y además el perfeccionista, ¿cómo se autoengaña? Diciendo que está luchando por la mejor organización, lo cual es verdad, la mejor organización, pero no el perfeccionismo. Yeah. Entonces, yo también trabajo por la mejor organización, pero me doy cuenta que no soy perfeccionista, que lo querría hacer mejor, la próxima lo haré mejor, pero no que me estoy culpando, porque si me cargo de culpa, toda la energía disponible se me va ahí. Es decir, es una pérdida de energía. Entonces, ¿para qué voy a perder energía en preocuparme, en el perfeccionismo, si cuando llega el momento va a salir lo que tiene que salir? No va a estar dentro de mi control. Yeah. Eso no es justificación de no implantar la organización. Claro. Porque también alguien, un desorganizado, ahora va a tomar esto y va a decir, yo no quiero ser perfeccionista. No, es decir, los extremos siempre toman justificaciones como que están en el punto medio. Y luego te escuché como que tampoco es cuestión de que haya que llegar al punto medio, porque no podemos llegar, ¿no? No, no hay punto medio. No hay punto medio. No hay punto medio. Hay una oscilación constante. Es decir, en realidad tú estás oscilando entre la luz y la oscuridad. Lo que nosotros llamamos equilibrio no es un equilibrio estático en un punto, sino que es poder fluir en esa oscilación, digamos. Es decir, es la oscilación la que te produce el equilibrio, pero no hay un equilibrio estático, no hay un punto fijo en la realidad. ¿Y cómo identificas o qué herramienta usas tú o desde la cábala para saber que te estás yendo demasiado hacia un lado o hacia el otro? El alma reconoce a través del dolor. Cuando un alma tiene un dolor es que está en algún desequilibrio y está en algún extremo. Vale. Es decir, todo dolor en cualquiera de las dimensiones que estamos explicando implican que el alma está sufriendo algún extremo. Por lo tanto, para que el alma deje de tener dolor, tenemos que identificar en qué extremo se encuentra. Lo que pasa es que ese extremo debe estar seguramente oculto bajo un nivel de autoengaño en la percepción. Yeah. Por eso es más difícil encontrarlo. Claro. Es decir, hay un autoengaño conceptual que hay que desmantelar para luego encontrar dónde está el desequilibrio. No es tan fácil. Es decir, si sería fácil estaríamos todos felices de la vida. Pero digamos, lo primero que hay que hacer es el autoengaño de percepción que me oculta el desequilibrio. Cuando la persona dice, encontré el desequilibrio, ese desequilibrio hace doler al alma porque indudablemente está operando en algún extremo. Y entonces, cuando lo vemos operar en ese extremo, lo tenemos que empezar a oscilar. Eso ya depende de cada dimensión. Habría que ver en dónde se encuentra el desequilibrio. ¿Pero uno solo es capaz de encontrar dónde está ese dolor? ¿Cuál es el dolor? Sí. ¿Por medio del estudio de cábala? Sí, por medio del estudio de la cábala. Vale. A veces intuitivamente, sin estudiar la cábala, también llega. Vale. Es decir, a nivel intuitivo. Lo que pasa es que en el estudio de la cábala acelera la posibilidad de que lo captes más rápido. De repente un alma tiene ese dolor 20 años y de repente estudiando la cábala a los 4 o 6 meses rápidamente capta dónde estaba y durante 20 años no sabía exactamente dónde se encontraba el desequilibrio. Es decir, lo que plantea la cábala no es que otra persona fuera de esta tradición no va a poder llegar a esto. Lo que te está dando es un mapa que vaya más rápido, ¿no? Es decir, la cábala trabaja como el GPS. Es decir, si no tienes GPS en el auto vas a llegar igual. Pero es posible que llegues 3 horas más tarde. Vale. Lo que está diciendo, lo que te está dando los sabios del pueblo de Israel a través de los siglos son 2300 años de mapas.
Por lo tanto, te dicen, ¿querés utilizarlos? ¿No querés utilizarlos? No hay ningún problema. Puedes llegar, pero vas a llegar 20, 30 años después. Ahora, si tienes todos estos mapas que nos rompimos la cabeza y pudimos desde la experiencia comprender cómo funciona el alma y el universo, estudia estos mapas que llegas en 6 meses. Es decir, en realidad, lo que está proponiendo la Cábala es una, yo diría, aceleración no acelerada, valga la paradoja, de terminar con un tipo de sufrimiento, que me parece que es fundamental, es muy importante para la vida en esta encarnación, ¿no? Me parece espectacular. Vamos, a mí cuando empecé a escuchar estas cosas, porque claro, yo habiendo estudiado filosofía occidental, que creo que Aslak hablaba también un poco de esto, de que en la filosofía occidental había mucho dar vueltas alrededor de la mente, pero luego no, y en la Cábala es donde encontró las respuestas, ¿no? Y luego, también estudiando toda la corriente oriental, es como que es una mente tan diferente, me parece, que no, o sea, me parece súper potente, pero no conseguía conectar. Pero aquí con esto me pareció tan potente y que es tan como más cercano a la mente occidental que es como, "Buah, esta herramienta hay que difundirla". Claro, mira, lo que sucede es así. Oriente en general, a pesar de que muchos de los budistas e hinduistas, todos los que vienen del mundo oriental, dicen que hay un compromiso con la materia y que hay una cuestión con la vida real, cuando empiezas a estudiar y a tratar de comprender lo que viene de Oriente, te das cuenta de que hay un compromiso relativo con el campo de la materia y que en realidad el camino de Oriente es más subir a la luz. No es bajar la luz hacia la materia. Wow. Entonces, en la Cábala no es un camino de subir a la luz. En la Cábala es un camino de la poca luz que obtienes, tratar de bajarla a la materia. Es un camino como lo que dice el texto bíblico de la escalera de Jacob, ¿no? Que los ángeles suben y bajan. Entonces, nosotros no vamos hacia la luz, nosotros la tenemos que bajar. Es un camino de doble sendero, ¿no? Bidireccional. Entonces, uno en general cuando empieza a oír o estudiar lo de Oriente, ¿no? Por ejemplo, Krishnamurti, que viene de Oriente y lo empiezas a leer, la primera parte es razonable, porque la primera parte te saca la cuestión mental para llegar a la experiencia. Pero luego el problema es que tienes que volver con la mente. Entonces, Krishnamurti y toda esta línea, ¿no? Es muy potente en la primera fase, pero no hay segunda fase. Y la segunda fase es volver a ponerle a la mente. Es decir, no renunciar a la mente racional. Porque los autoengaños estaban en la primera fase. Y luego que observaste y experimentaste, tienes que volver a la mente porque la mente tiene su función. Entonces, Krishnamurti es muy potente en el 50%. Luego le falta algo, le falta volver. Yeah. Y ahí es donde la Cábala te hace volver. Y creo que ahí está lo potente. Y entonces nosotros vivimos como en una cierta tensión entre un Krishnamurti que te lleva a la luz y te dice deje de pensar, porque su mente siempre lo va a autoengañar. Y nosotros decimos de ahí hay que volver. Pero cuando tú vuelves a la materia, decir cuidado, porque el sistema occidental es muy materialista, y tanto el marxismo como el capitalismo nos han planteado ambos de diferente manera, todo el problema está en la materia, ¿okay? Sea el problema que sea. Entonces, claro, mira Occidente. Occidente lo único que ha luchado es por sistemas en la materia. El capitalismo es materialista y el marxismo es materialista. Ambas ideologías son las dos materialistas. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido ahí? Lo que ha sucedido es, en la vía de Krishnamurti, la vida sobre todo de Oriente, ha dicho, no tienes que tener deseos, porque todo deseo es apego. Y la vía del materialismo nos ha dicho, todos los deseos son materiales. Es una locura. Ni todos los deseos son materiales, ni todos los deseos son apegos. Hemos caído en dos extremos. La Cábala propone, hay deseos, no todos son materiales, la gran mayoría no son materiales. La gran mayoría se tapan con materia, pero no son materiales. Son invisibles, son del alma. Del alma. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Y lo que está pasando hoy es que el materialismo ha llegado a un punto de no retorno, porque una persona que tiene 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, ya le basta. No, necesita 50 pares de zapatos. Entonces, hemos llegado a un punto donde estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos. Y entonces, a mi modo de ver, ¿qué va a suceder? Si Dios quiere, en pocos años, yo estoy casi seguro que la pobreza en el mundo puede ser terminada. Te diría en 30, 40 años. No es una profecía, yo creo que es a donde vamos. Pero se está produciendo un exceso en el otro sector.
en el sector de una persona necesita 3, 4, 5 camisas. No, tenemos 50. Es decir, estamos pasando a un nivel de superproducción y consumo que no nos está dando respuestas. Por lo tanto, la materia nunca nos dio respuestas. Ahora, ¿para qué nos sirve la materia? La materia a nivel de civilización nos ha servido para tener cada vez más tiempo disponible. Por ejemplo, si mis tatarabuelos no tenían nevera, no tenían heladera, tenían que todos los días ir a comprar la comida o la tenían que salar y eran horas y horas. Si mi abuela o bisabuela tenían que ir al río, mi abuela igual ya tenía lavarropas, pero más atrás, hace 150 años, tenían que ir al río a lavar la ropa y de repente perdían 3 horas lavando la ropa, hoy picas un botón, se lava. Entonces, la tecnología nos ha servido para tener mucho tiempo disponible. Ahora, el tiempo disponible que tenemos no sabemos qué hacer. Ya. Entonces, es la primera generación que tenemos el privilegio de tener muchísimo tiempo disponible, pero tenemos muchísimo vacío existencial. Porque el vacío existencial es el resultado de tener tanto tiempo disponible. Con lo cual, toda la civilización luchó para que en algún momento de la civilización una generación tuviera mucho tiempo disponible para poder estudiar, para poder... Y ahora que tenemos el tiempo disponible, la gente no sabe qué hacer. Viaja como loco por todas partes del mundo, juega jueguitos, se quiere solo divertir y la diversión también se ha terminado, porque la diversión lleva al hastío. Es decir, que la gente también está hastiada. Entonces aumenta el aburrimiento, el vacío existencial, y esto nos encontramos en el siglo XXI. Por lo tanto, ¿qué propone la Cábala? Mire, señor, ¿sabe qué? Aquí hay mucho para estudiar, aquí hay mucho para comprender. Y como decía Maimónides, ¿cómo vamos a detectar que estamos entrando en la era mesiánica? Cuando todo el mundo esté meditando sobre la realidad. Wow. Y yo creo que estamos teniendo mucho tiempo disponible, gracias a la tecnología, para disponer de tiempo para poder meditar sobre la realidad. Nuestros antepasados, los tuyos y los míos, tenían que trabajar todo el día, no meditaban sobre la realidad. La única forma era ser o monje cristiano no casado o un cabalista oculto en alguna judería. Pero la gran mayoría de la gente tenía que trabajar todos los días, muchísima cantidad de horas, porque hasta hace un siglo la gente no se podía sostener económicamente, hasta hace menos de un siglo. Esta generación tenemos el privilegio de tener bibliotecas enteras. ¿Qué cabalista en la historia tuvo más libros de cábala que yo? Yo te diría que nadie, que ninguno de los alumnos de cábala actuales. Yeah. Spinoza en su biblioteca creo que no tenía más de 60 libros. Spinoza, 60 libros. ¿Ok? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos acceso inmediato al conocimiento apretando una tecla a través de Internet. La posibilidad de compra de libros. La posibilidad de ahorro de tiempo por la tecnología. Y ahora que tenemos todo ese tiempo disponible, nos agarramos y decimos, Dios mío, qué vacío. Yeah. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Es decir, la civilización tuvo el ideal de llegar a una generación como la nuestra y decir, qué suerte, mi nieto va a tener más tiempo que yo y yo tengo que trabajar como un loco para que mi hijo tenga más tiempo de estudiar. Y el otro para que... ¿Y hoy qué hacemos con el tiempo? Entonces hay que ser muy responsables porque el tiempo lo tenemos que aprovechar muy bien, porque durante siglos la civilización ha querido que lleguemos a este momento, pero que lleguemos a este momento sabiendo de cómo aprovechar el tiempo que ellos nos hicieron ahorrar tecnológicamente. ¿Y crees que entonces en este momento tendría que venir como una conexión que quizás esté cercenada con la espiritualidad? ¿Es porque la gente ni siquiera está contemplando esta dimensión y está en lo material? Es que la gente ya no puede huir más de su espiritualidad. Yeah. La gente no puede huir de su alma. La gente no puede huir de su vida. O la gente se suicida o la gente entra al mundo espiritual. No tiene otra opción. Ya no puede huir por la materia. No puede huir por la materia. ¿Cuántos autos vas a comprar? ¿Vas a comprar un auto, 2 autos, 3 autos? ¿Cuántos iPhone? El iPhone 200. Es decir, llega un momento que la materia no da más de sí misma. Le estamos a la materia pidiéndole algo que la materia en sí misma no puede dar. Es como pedirle al cuerpo cosas que el cuerpo no puede dar. Entonces, lo que tenemos que realmente comprender es que ¿por qué existen estos dos caminos? Por supuesto, soy muy dual y hay muchas zonas grises en el medio
que es la zona del vacío existencial. ¿Por qué digo suicidio o espiritualidad? Lo digo porque durante el siglo XX, sobre todo, la gente creyó que iba a ser más feliz en la materia. Y lo que se ha demostrado, y lo dice un cabalista inglés, no sé si es Brian Lancaster, o no recuerdo en qué autor lo leí, realmente me impactó, que nosotros pudimos ver en las estrellas de Hollywood los casos, cómo terminaron casi todos ellos, una gran mayoría. Muchos, has visto que cuando llegan al éxito se alcoholizan, se drogan, terminan mal, terminan en la calle, totalmente. Se pierden totalmente. Y entonces una persona puede pensar, pero si lo tenían todo, ¿cómo se perdieron? Es que ahí está el punto, no lo tenían todo. Lo tenían todo en la materia, y tenerlo todo en la materia hace que la persona ya crea que no puede seguir avanzando. Y fíjate, ¿no? Madonna entra en la cábala, el otro, ¿cómo se llama? Tom Cruise entra en cienciología, cada uno va entrando en alguna espiritualidad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que tienen que tratar de ver que eso que están viendo, de ese éxito material o social, no les está dando respuesta a nivel espiritual, a nivel del alma. El siglo XXI es un siglo donde o realmente resolvemos el vacío existencial o los niveles de suicidio juvenil van a seguir aumentando. ¿Y por qué van a seguir aumentando? Van a seguir aumentando porque seguimos apostando al campo de la materia y no entendemos que la materia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Todavía tenemos una mentalidad de la prehistoria donde parece que todavía tenemos que cazar con Z y todavía estamos muy... es decir, ya no necesitamos tanto de la materia, pero hemos visto sufrir tanto genéticamente a nuestros antepasados que seguimos buscando la materia como si mañana moriríamos. Yeah. Entonces, tenemos un problema, yo te diría, antropológico y aquí. Tenemos muchísimas generaciones buscando materia para poder sobrevivir, lo cual es lógico, pero una generación que ya no necesita sobrevivir buscando de esa materia los niveles que se encontraban las generaciones anteriores, pero todavía con el chip de hay que esforzarse para seguir buscando materia. Y entonces la gente muy exitosa que llega a esos niveles tan grandes de acumulación de materia, se suicidan, se alcoholizan, se drogan. ¿Qué está pasando? Que ellos encuentran que no hay respuesta en el campo de la materia. La materia es importante. ¿A los fines de qué? ¿Por qué cobro un curso? Y porque me da un dinero para comprarme un libro. Entonces, no es acumulo, es ¿puedo comprar un libro? Claro. O puedo comprar un auto para ir a dar una conferencia a tal lugar. Es decir, la materia está al servicio de que yo pueda hacer algo con esa materia como instrumento. En cuanto a propósito también, ¿no? O sea, tiene que estar alineado con el propósito. Claro, es decir, qué suerte que tengo este dinero ahorrado para poder estudiar más. Tengo más tiempo libre. ¿Qué hace la gente? No, quiero más dinero, entonces me lo ocupo con materia. No, el objetivo no es tener el dinero para ocuparlo para más dinero. Ya tengo dinero y ahora puedo hacer lo que yo quiero. Yeah. Que, por ejemplo, en mi caso es poder estudiar la cábala, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instrumento? El instrumento me está permitiendo tener más tiempo disponible para mí. Porque lo que yo estoy buscando no es acumular, es tener más tiempo disponible. Pero más tiempo disponible que lo puedo usar al servicio del sentido de mi vida. Yeah. Entonces, lo bueno que tiene la materia es que la estoy utilizando como instrumento. Tú me estás ayudando, ¿no? Porque yo tengo un ejemplo donde muchas veces digo, una mujer, un hombre van a un centro comercial. Compran un zapato bien, compran dos zapatos bien. En el 30 zapatos, el zapato lo compró. Es decir, el objeto ya no es el zapato, es él. Yeah. La persona se vuelve el objeto. Por lo tanto, la materia al servicio de la espiritualidad para nosotros poder crecer en nuestro interior. Y para poder, de alguna manera, responder ante la esperanza de tantas generaciones que lo que lucharon y sufrieron es para que nosotros llegamos a este momento. Ahora, a esto súmale otra segunda cuestión, que la medicina ha hecho que avancemos más en el tiempo disponible de vida. Porque hace 150 años la gente se moría a los 50, 60 años. Ahora también se puede morir joven porque puede haber una enfermedad, pero hay gente que puede vivir hasta los 100 años o hasta los 110. Y si sigue aumentando la tecnología, quizás probablemente podamos seguir avanzando. Pero la pregunta es, ¿no? Si vamos a vivir hasta los 100 años y alguien tiene 60, es que está en la mitad de su vida. Tiene todavía 40 años disponibles. Entonces,
Lo que no ha pasado nunca tampoco, y está sucediendo en esta generación, es que por primera vez en la historia, la gente que a los 60 se retiraba o se moría, tiene de repente 30 o 40 años para adelante, que no sabe qué hacer de su vida, y que dice, bueno, me voy a jubilar y no voy a hacer nada. No puede no hacer nada 40 años de su vida. Tiene que hacer algo. No puede no hacer nada. Entonces, ¿por qué desde la Cábala trabajamos por el sentido? Porque necesitamos cada vez comprender más sentido. Yo muchas veces, en alguno de mis libros, he expuesto la llegada a la inmortalidad. Yo muchas veces digo que la inmortalidad física es nuestra muerte. ¿Te imaginas si viene alguien y te dice que eres inmortal? Yeah. Si alguien viene y me dice que soy inmortal, yo me quiero morir. Porque si alguien me dice que soy inmortal, al tener todo el tiempo disponible, primero que todo podría decir lo hago mañana. Total, ¿qué sentido tiene hacerlo hoy? Con lo cual la inmortalidad haría que me baje totalmente la acción, porque siempre la acción se puede diferir para adelante. Entonces, luego, me tengo que poner un sentido, un proyecto, pero un proyecto inmortal. Yeah. Es decir, cuando te das cuenta, la muerte en realidad está diseñada para lo más feliz del alma. Yeah. Porque al tener poco tiempo disponible hay que valorarlo sí o sí. En cambio, la inmortalidad sería la muerte del sentido. Yeah. Entonces, yo muchas veces hago todas estas elucubraciones dentro de la Cábala para explicarle a la gente los cambios de percepción que tiene que hacer. Porque todas estas reflexiones te van modificando la percepción. Totalmente. De hecho, bueno, a raíz de esto que estabas comentando, me parece que te escuché decir que Aslak decía que la espiritualidad era como la única solución para la supervivencia biológica en la actualidad, ¿no? Como que necesitamos ahora hacer esa conexión, ¿no? Y que Así se encuentre es. el sentido ahí, ¿no? Así es, así es. Los grandes cabalistas ya advertían de toda esta época. Lo que pasa que fíjate, ¿no? Lo que sucede. Se ha mantenido esta sabiduría tanto tiempo oculta que ahora por primera vez ha salido a la luz. Y claro, después de 20 siglos de estar oculta, Ya. salir a la luz con toda esta sabiduría hace que la gente vea que aquí hay algo que indudablemente no lo veía en otro lado, como tú decías, ¿no? La sospecha de la filosofía europea, con todo respeto a los filósofos europeos que van dando vueltas en un trampolín, que tú leas un libro de filosofía y cuando lo terminas de leer dices, bueno, ¿y esto qué me ha dejado? Y lo único que has navegado son por neuronas que se van uniendo unas a las otras, pero no logras experiencia de nada y solamente hay una elucubración mental que no te lleva a ninguna parte y se ha vuelto de alguna manera muy peligroso ese tipo de filosofía. Es decir, de alguna manera un tipo de filosofía en Europa se ha vuelto como los antiguos sofistas griegos, Sí. donde utilizaban el lenguaje para enredarte y que no estaban diciendo nada. Entonces, lamentablemente hay muchos discursos de nada, en las redes se puede ver, hay muchos discursos de nada, porque la gente quiere expresar, pero de repente no tiene fondo, no hay profundidad. Y lo que a mí me parece que está dando la Cábala es un nivel de profundidad muy grande. Lo que pasa que, claro, son niveles de profundidad donde realmente hay que estudiar, hay que leer, experimentar, hay que meditar. Esto lleva tiempo, no es que mañana lo vas a comprender, ¿no? Es que es súper... Bueno, para mí, ya te digo, para mí fue como conectar. De hecho, hablé con Pilar, conocida común, y fue empezar a ver vídeos y como clac, 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 y otro, y otro, y otro, y es como interminable, ¿no? Le enviamos un saludo a Pilar, Sí. a Pilar Villarrubia, la hija de Jaime. Sí. Entonces, bueno, creo que nos quedaron las últimas dos Sefirot, me parece. Muy bien, tienes la Binah muy bien. Tengo miedo que si eres perfeccionista tengo que mirarlo ahí. Es que yo ya me di cuenta cuando estabas ordenando los instrumentos. Sí, me quedan permea. dos dimensiones. La dimensión de la Jochma y la dimensión de Keter. Vamos a explicar. El conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un tipo de información que me llega muchas veces a través de los sueños, a través de las visualizaciones, y que es información importante. A través de la repetición de números puede llegar esa información. Cuando se te repite un número, ves el 2 aquí, el 2 allá, el 22 por aquí, el 22 por allá, algo está pasando. El campo intuitivo tiene información simbólica. Por lo tanto, lo que hay que comprender es cómo operan los símbolos, qué información me da el símbolo. ¿Ok? Entonces la interpretación de los sueños pasa a través de esto. Para nosotros la interpretación de los sueños no siempre marcan una represión, como decía Freud. A veces sí,
pero también envían información del otro lado como realidad física, como energías que operan en la realidad. Sería como un instrumento al servicio de dos cuestiones diferentes. El sueño cumple dos funciones. O puedes soñar algo que reprimes, como decía Freud, pero también puedes soñar una realidad que estás viviendo si el alma sale de tu cuerpo. Por lo tanto, el campo intuitivo es muy, muy importante. Lo que sucede ahí es que mucha gente racional lo niega. ¿Cómo lo niega? Lo ataca como superstición. Sí. Entonces ese es un desequilibrio. Y otra lo acepta, pero niega el campo racional y se vuelve loca. Es decir, que empieza a tener ya alucinaciones y conspiranoicos. Y todo esto aparece en el campo intuitivo. Por lo tanto, el campo intuitivo es un campo que hay que tener mucho cuidado. Hay que siempre coordinarlo con la mente racional para poder equilibrarlo. Y así, si lo equilibras, llegas a lo que nosotros llamamos DAT, que es un conocimiento integral, que es el aumento de nivel de conciencia. Y la última dimensión, la más alta, la corona, que es Keter, en Keter encontramos algo que no lo da la mente racional, porque la mente racional opera por resultados, donde en Keter tienes la felicidad del proceso. En Keter te dice, al infinito no vas a llegar nunca, así que tranquilízate, no te pongas ansioso, ni tomes ansiolíticos, porque al infinito no vas a llegar, sino que al infinito te relajas y disfrutas el proceso. Es, para la gente que está en la tradición cristiana, quizás que puedan entender, un camino de Santiago sin llegar nunca a Santiago. ¿Ok? Porque el que llegó a Santiago llegó. En cambio, el camino hacia Keter es un camino de toda la vida, donde vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y no tienes un resultado fijo. Ahora, la mente racional puede creer que tiene resultados fijos. Es decir, por ejemplo, yo termino de escribir un libro, para mi mente racional es como un resultado. Pero para Keter es una introducción a continuar el camino. Es decir, en Keter lo que sucede, por eso el gran desequilibrio que tiene esta dimensión es creer que uno llegó a algo. Es decir, es como decir, yo llegué a esto. No estás en Keter. Porque Keter es que tienes que seguir avanzando. Claro, visto desde afuera es como un poco ambicioso, porque te pueden como tildar de ambicioso, que siempre quieres seguir adelante para obtener más. Lo curioso es que no quieres obtener más como resultados. Es que quieres obtener un nivel de conciencia interior más elevado. Lo que sucede es que cuando tienes una conciencia más elevada, los resultados se te multiplican. Entonces, en el exterior pareces un ambicioso, pero no eres ningún ambicioso, sino que estás creciendo en tu interior. Solamente que los resultados llegan antes, porque de alguna manera los resultados están mostrando, están exteriorizando tu felicidad interior. Por lo tanto, suceden cosas como muy curiosas, porque tú vas avanzando. A mí me pasa con mis tesis o mis libros, en mi producción intelectual, pero no que avanzo desde el autoexigencia, porque creo que por la autoexigencia no podría escribir una página. Avanzo porque siento que quiero seguir creciendo en mi interior, pero que ese interior necesito como descargarlo en el exterior. Visto de fuera es como una autoexigencia que le provoqué a mi alma para alcanzar una meta, y no que alcanzo ninguna meta, porque si estoy en Keter, es que no estoy en ningún lado. Es decir, si estoy en Keter es que no estoy. Estoy estando, estoy siendo. Entonces, el éxtasis del avance interior tiene los resultados exteriores como secundarios. ¿No me salió el libro? No me importa que no me salió. Yo siento que crecí. Vale. Entonces, los resultados se vuelven como relativos. Por supuesto, un resultado te motiva, pero te motiva en el campo inferior, porque en el camino ya te motiva el nivel de conciencia interior que tienes. Es decir, tu automotivación son tus niveles de crecimiento interior, que son resultados interiores que no se pueden mostrar totalmente al exterior, que en el exterior se muestran algunas cuestiones del interior. Sería como una sensación de que han hecho ciertas piezas clac, 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 dentro y no sabes muy bien qué. Totalmente, sí. Las piezas este clac, clac tuyo es perfecto para describir lo que sucede. Es decir, las piezas se acomodan y tú dices, ¿y por qué se acomodaron? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí que se acomodaron? Y al otro día, otra pieza se acomoda. Y al otro día se acomoda otra pieza. Y tú dices, ¿pero esto? ¿Cuándo termina esto? Es decir, ¿cuándo termina que se siguen acomodando piezas? No.
Y es algo muy fuerte. Ya. Porque lo fuerte es que dices, pero ¿cómo? ¿He podido crecer más de lo que...? Es decir, yo, por ejemplo, la sensación mía, ¿no? Cuando, por ejemplo, termino un libro, mis sensaciones eran, no podré nunca superar este libro. He descargado aquí como una luz en este libro que... Y de repente pasan los años y el tiempo, 2, 3 años, escribo y digo, la misma sensación anterior. Y dije, pero ¿cómo? La sensación anterior, si al otro yo decía que jamás iba a poder superar lo que escribí en ese libro y ahora esto es algo que viene de otra luz, que se ha integrado en mí. Y digo, ¿y esto cómo puede ser? Entonces yo ya no digo que no se puede seguir avanzando, porque me doy cuenta que nosotros tenemos niveles infinitos de avance en el nivel de conciencia. Es decir, que si nosotros podemos percibir esos avances infinitos, hacemos una vida de éxtasis. Tenemos una vida, pero traemos el paraíso a la tierra, pero realmente. Ya. Estamos viviendo en el paraíso todo el día. A mí mucha gente me dice, ¿usted cómo trabaja? Y yo digo, ¿cuándo trabajo? Explíqueme, no trabajo nunca. Porque, ¿qué es trabajar? Trabajar es como una especie de sufrimiento, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, a ver, ¿cuándo trabajo? Cuando estudio, me encanta estudiar. Cuando doy una entrevista, me encanta dar entrevistas. Cuando escribo un libro, me encanta escribir un libro. Como me encanta todo, el trabajo está asociado siempre al displacer. Sí. Fíjate en latín, ¿no? ¿Cómo niego el ocio? Con el negocio. ¿Qué es negocio? La negación del ocio. Wow. Eso es negocio. Ya. Entonces, la cábala no hay negocio en la cábala, porque no niego el ocio, vivo en el ocio. Vale. Es decir, es una cosa curiosa. La cábala une el trabajo y el ocio en el éxtasis. Ya. Entonces nunca niego el ocio. Entonces no existe el negocio. Entonces cuando tú te pones a pensar que en el latín el Imperio Romano dijo el que trabaja es un esclavo y niega el ocio, quiere decir que el feliz es el que está siempre en el ocio. Y claro, en la tradición judía el que es feliz es el que trabaja siempre. ¿Cómo el que trabaja siempre? ¿Cómo el que estudia siempre? Porque no está negando el ocio. Como tiene su alma ahí vibrando, nunca siente que trabaja. Ya. Y el árbol de la vida nos ayuda a encontrar esto, ¿no? Este camino. Absolutamente. Vale. El árbol de la vida te da, para mí, un esquema general muy potente de realidad. ¿Es solo el estudio o esto también se puede hacer tipo como la carta astral que alguien te la lee? O... También se hacen cartas con astrología, yo no lo hago. Hay gente especializada en cábala en esto, profesoras de la escuela, Adriana Wortman, María Eugenia Pineri, tenemos varias, María Elisa Ovivó. Tenemos realmente un grupo de mujeres especializadas hace muchos años en astrología y cábala que hacen una especie de carta astral de la cábala. A mí me gusta otro estilo de análisis que es más bien de compensación energética. No estoy tan basado en lo astrológico, sino en una compensación energética del alma. El estudio que yo hago en general tiene que ver dónde se encuentra la clipá, y dónde ese desequilibrio se puede corregir y cómo. Es decir, en definitivo, yo lo llamo un análisis del árbol por compensación energética. ¿Clipá sería como cuál es la herida del alma que trae la persona? O... No, el alma nunca tiene heridas. Vale. El alma no está herida nunca. El alma tiene descompensaciones. Vale. Cuando se compensó ya no hay ninguna herida. Es decir, herida puede tener el cuerpo, pero no el alma. El alma realmente tiene descompensaciones. Esas descompensaciones pueden ser familiares, esas descompensaciones pueden ser de vidas pasadas, pero cuando compensa la energía, la herida se terminó. El alma es no una herida, es decir, si yo me corto, sucede una cosa misteriosa. Sucede que el cuerpo se empieza a cerrar solo. Y uno de afuera dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que el cuerpo, porque si uno se abre, es decir, si yo hago un tajo en la mesa, el tajo en la mesa se queda ahí, que yo sepa. Sí. La mesa sola no tiene poder de sacar el tajo. En cambio, en nuestro cuerpo pasan cosas extrañas. Extrañas que tienen que ver con lo biológico, pero que tienen que ver con lo espiritual. La pregunta es, ¿por qué motivo nuestro cuerpo autosana una herida cuando uno se corta? Porque el alma hace lo mismo. Wow. El alma hace exactamente lo mismo. El alma va hacia esa herida, la trabaja y la hace desaparecer. Entonces, ¿qué quiere decir que la hace desaparecer? Transforma la posición de la energía a la posición que le corresponde. Vale. Entonces, al cambiar de posición de la energía, desaparece la herida, no hay más herida. Me gustaría esto enlazarlo con un tema que tú hablas muy en detalle, que me parece apasionante, que es el tema del mal,
Porque mucha gente puede sentir que no, es que lo que le ha pasado en la vida son cosas muy malas y que entonces ha tenido muy mala suerte y le ha tocado esas cosas y ya está. Y entonces no puede estar bien ahora, no puede ser feliz. ¿Cómo lo enfoca esto la cábala? Mira, lo primero decirte que a veces cuando uno tiene todas las posibilidades del supuesto bien no puede crear nada. Fíjate, voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Los grandes pintores, franceses sobre todo y otros, tuvieron como vidas sin un duro, sin un centavo, vidas terribles, no les alcanzaba ni para comer al otro día, y de repente era un Van Gogh, un Cézanne, Y tú dices, no tenían ninguna condición favorable. Es que las condiciones favorables debilitan y las condiciones desfavorables fortalecen. Yeah. Entonces, suceden cosas como muy misteriosas. Una persona que viaja de África en patera viene a tratar de progresar. Y una persona que nació en Europa, ya con todo dado, no tiene ganas de progresar. Dice, ¿para qué voy a estudiar? Y de repente el de patera quiere llegar a la universidad. Y la pregunta que uno se hace es, parece que mientras más dificultades, nos ponen puntos de resistencia para la luz, y mientras menos dificultades, como tenemos la luz a nuestro favor, no tiene sentido, ¿no? Fíjate en lo que pasa en la cábala. En la cábala decimos, una persona rica tiene el problema de que cree que su propia riqueza ya es un resultado. Entonces dice, ¿para qué voy a crecer? Claro, confunde la riqueza con el crecimiento espiritual, con el crecimiento interior. Yeah. Y una persona pobre dice, yo no puedo crecer porque tengo que trabajar para poder mantenerme y de alguna manera tener dinero. Entonces, lo que sucede en la cábala es, y dice la cábala, el que estudia en la riqueza estudia en la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre podemos crecer, cualquiera sea la situación en que nos encontremos. Ahora, es mucho más satánico tener a favor las cosas que tenerlas en contra. Cuando uno las cosas las tiene en contra, eso en contra te desafía a crecer. Cuando uno las cosas las tiene a favor, eso que tienes a favor no te desafía. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando yo en un día tengo 2 o 3 horas para estudiar, estudio muchísimo. Cuando tengo todo el día libre, estudio a veces menos. ¿Qué está sucediendo? Yeah. Está sucediendo que cuando tengo demasiado, no lo puedo valorar. Y cuando tengo solo esas 3 horas de estudio, tengo tal foco, porque tengo ese límite, que focalizo toda mi energía. Entonces, el mal es la adversidad que saca la luz. Es el mal en este nivel, no el mal de Amalek, no el mal de la destrucción absoluta. Estamos hablando del mal. ¿Uno de quién se acuerda en, no sé, en el bachillerato? ¿Del profesor bueno o del profesor muy exigente? Ese profesor exigente, por supuesto, para ti era el más malvado de todos. Curioso que cuando pasan los años, la única materia que te acuerdas es la del exigente. La del otro no te la acuerdas. Y la pregunta es, ¿pero qué pasó aquí? El exigente hizo que de alguna manera yo tuve que progresar, que tuve que comprender, que tuve que avanzar. Entonces el mal está ahí para decirme, tú puedes superarlo, tú puedes desafiarlo. Yo he atendido casos en sesiones privadas donde tú objetivamente dices, Dios mío, si comparas la biografía de uno con la biografía de otro, yo podría decir, qué privilegio he tenido en mi vida de tener padres buenos, de tener una educación más o menos buena. Yeah. El otro, que no tuvo todos esos privilegios, tiene una fuerza en la vida, yo te diría, mucho más admirable que la mía, porque yo le felicito y le admiro a esa gente, porque yo admiro al que tiene muchas más dificultades en la vida, porque el nivel de confianza que tiene que desarrollar, el nivel de superación que tiene que desarrollar. Entonces, ¿quién se supera para oír? El que tiene sordera se supera, ¿no? Es decir, la 9ª sinfonía sale de una persona que prácticamente estaba sorda. Yeah. Entonces, aparentemente nosotros creemos que el mal es malo, pero el mal tiene un aspecto muy luminoso de que la adversidad hace que yo pueda avanzar. Y a veces la luz, que parece que me da tanto que me debilita. Entonces, ¿dónde está el desafío? El desafío está en cómo desafiarme cuando tengo luz. Ese es un desafío mucho mayor que inclusive desafiarme en la adversidad. Con lo cual, primera cuestión, si comparo luz con adversidad, la adversidad me hace crecer más. Si comparo trabajarme en mi interior dentro de la luz para crear un adversario interior que me haga crecer a mí,
eso es superior todavía a la adversidad exterior que tienen los que sufren la adversidad. Entonces tienes como 3 niveles. La luz que te debilita, la adversidad que te fortifica y el entrenamiento más alto que produce la cábala, y es ver cómo en la luz te fortificas sin tener adversidad. Es decir, crearte dentro tuyo al adversario. De alguna manera, ese sería el estado más alto. Decir, tengo 10 horas del tiempo disponible, pero dividirlas para decir, tengo 2, tengo 2, tengo 3, tengo 2, y ajustar ese tiempo disponible. El entrenamiento donde tú te provocas una propia adversidad, un propio obstáculo para automotivarte, sin esperar el obstáculo exterior. Ahí estás en el nivel más alto. Wow, me parece súper potente. Y yo respecto a esto, te escuché una frase que también me descolocó mucho. Me gustaría ver si la puedes explicar un poquito para entenderla, que era que el mal sería una energía positiva tan grande que está mal ubicada. Totalmente de acuerdo, claro. ¿Qué significaría? Significa que, por ejemplo, el ego en una persona joven está bien situado porque se tiene que motivar. Y la motivación a una persona joven viene del exterior. Yo, por ejemplo, a mis hijos los tengo que motivar, decirles, tú puedes. Pero cuando ya una persona crece y está esperando una motivación exterior o el aplauso exterior, indudablemente esto ya funciona mal. Es un ego que está mal situado. Porque lo que se tiene que llegar es a la automotivación. Entonces, la motivación tendría 2 fases. Una motivación exterior, que la necesitamos, que alguien me felicite cuando tengo 15 años, pero que alguien me felicite cuando tengo 58. Si me felicita o me critica, poco me da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tengo una automotivación interior. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, cuando tienes una automotivación interior, entonces lo que has logrado es ese ego ponerlo en una situación, ¿no? Mira, en las redes sociales pasan cosas curiosas. Hay mucha gente en los comentarios. Los comentarios de las redes sociales son para hacer una tesis doctoral. Yo no lo haré. O sea, se lo doy a otro como idea. Es buena, sí. Para mí es una excelente idea. Se me ha surgido aquí en medio de la entrevista. Porque los comentarios de las personas puedes dividirlos en los egoicos y en las personas que superaron el ego. Sí. Los que superaron el ego son comentarios de construcción. Sí. Inclusive cuando te critican son comentarios de construcción. Y te das cuenta. Y los desde el ego, bueno, también te das cuenta. Sí. Los puedes detectar. Por eso te digo, se puede hacer una tesis doctoral. ¿Por qué? Porque en el propio comentario se encuentra la respuesta al desequilibrio que tiene la persona. O eventualmente al mérito y la virtud que tiene. Sí. Entonces, imagínate en la vida personal cuando uno realiza un comentario, no en internet, un comentario cualquiera, hay que ser consciente de qué energía está desplegando ese comentario. Es decir, qué tipo de energía, qué está pasando ahí, cuál es la situación en la que yo de alguna forma me encuentro, ¿no? A mí me ha pasado, mira lo que ha pasado. Me ha pasado que, por ejemplo, he invitado a dialogar a mucha gente que está en la Kabbalah, y los grandes de la Kabbalah, todos han querido dialogar y debatir. Los que tienen ego no pudieron. No pudieron ni dialogar. Y entonces tú te preguntas, pero qué fuerte, ¿qué está pasando? No pasa nada, cada uno tiene que corregir lo que tiene que corregir. Así que tampoco podemos criticar al que tiene ego. Lo que sí podemos detectar es que fíjate lo que sucede cuando la energía está incorrectamente situada. Vale. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, vuelvo quizás al principio de nuestra entrevista, con esta centralidad del yo que hace tanto daño. Hay que tener mucho cuidado en que hay que controlar, domesticar al yo. Hay que domesticar al yo. Hay que tenerlo como bajo supervisión permanente al yo. Y siempre decirle al yo, eres un instrumento al servicio de la luz. Que lo más importante es la luz que estás encarnando. Es decir, que estás siendo de alguna manera un transmisor de luz, porque tú no tienes luz propia. La luz baja. Vale. Y si tú te abres, la luz va a bajar más. Y el trabajo que hay que hacer es de apertura, no de retener la luz. Porque al final, fíjate, ese es el gran problema de los desequilibrios, la retención de la luz. Hay 2 de grandes desequilibrios que se podrían analizar en todo el árbol de la vida. Un desequilibrio es retener luz
y otro desequilibrio es dar una luz que uno no tiene. Mm. Es decir, hay muchas personas que intentan dar, pero no lo tienen. Porque no lo tienen, entonces no tienen que intentar dar. Ahí lo que tienen que intentar es recibir, De hecho, antes de dar. Kabbalah significa recibir, ¿no? Saber recibir. Saber recibir. Saber recibir, Vale. claro, saber recibir. Si tú no sabes recibir, estar muy abierto a la observación de la información del otro. A mi modo de ver, quizás hasta la clave sería no qué preguntas tú me haces en esta entrevista, sino que el cambio de chip es Dios qué preguntas me hace a través tuyo. Ya. Es decir, quizás el cambio que cada uno de nosotros tendría que tener es, no estás hablando tú, me estás hablando a mí. Dios te está enviando esas preguntas en este plano, en este momento, para que de alguna manera en algo me estés haciendo despertar a mí y tengo que estar muy abierto antes de poder responder una pregunta. Claro, en una entrevista tenemos que responder y no te puedo decir déjame media hora para analizar. La dinámica de una entrevista ya sabemos cómo es. Pero a lo que voy es, yo por ejemplo, cuando un alumno a mí me hace una pregunta, sea virtual o cuando yo impartía en presencial, yo sostenía esa pregunta durante horas, días y años. De modo que a veces esa pregunta me abría una puerta a la investigación. Ya. Entonces, yo te diría que soy muy observador, no pensador, observador de las preguntas, porque mantengo la pregunta, la intento mantenerla en el tiempo. Por supuesto que mantenerla en el tiempo es intentar buscar respuestas a la pregunta en el proceso, pero no darla por cerrada definitivamente. Es decir, yo vivo con las preguntas abiertas. Tengo, por supuesto, bastantes respuestas a muchas preguntas, pero siguen abiertas. Ya. Porque es que si no siguen abiertas, los orificios de vacío que tengo con el infinito no baja la luz. Si yo me pongo respuestas a todas las preguntas, me cerré todas las puertas. Entonces, la Cábala te enseña a dejarte esos orificios abiertos. Porque es que si yo, a nivel del alma, no me dejo las preguntas abiertas y no marco orificios dentro de la realidad, es como que yo me estoy tapando las orejas, los oídos, la boca y la nariz, ¿y qué es lo que sucede? Me ahogo, me muero. El alma también se muere llena de respuestas. Es decir, las respuestas son peligrosas porque tapan los agujeros por donde tiene que desplazarse la luz. Wow. Es un poco lo que decíamos al inicio de cuando uno se encierra en una identidad y entonces no deja recibir nada y no cambia todo lo que decíamos del inicio. Todo. Totalmente, pero Vale. uno lo hace a través de las respuestas. Porque Vale. una identidad es como una respuesta absoluta Ya. a tu existencia. Sí. En cambio, las preguntas te ponen una identidad abierta que es mucho más difícil de mantener, porque tú tienes que estar viendo de alguna manera, de manera escéptica. Mira, la Cábala tiene una cosa que me parece increíble, increíble. La Cábala es la oscilación entre el agnosticismo más radical y la gnosis. Y tú dices, ¿de qué me estás hablando? Por las preguntas que nos hacemos, parecemos agnósticos totales. Es decir, somos más agnósticos que los agnósticos que no creen si Dios existe o no existe. Claro, nosotros, en el agnosticismo que tenemos un camino hacia la divinidad. Por lo tanto, fíjate, la religión entiende que de alguna manera Dios es la respuesta final. Y nosotros entendemos que Dios no es ni la respuesta final, ni la inicial, ni es respuesta. Que Dios son preguntas. Es decir, lo que nosotros definimos como Dios es el sistema infinito de preguntas. Con lo cual, lo que me lleva a confiar en el Dios es el proceso de agnosticismo total. Wow. Entonces, es una cosa curiosa la Cábala, porque un agnóstico la comprende mejor que un creyente. Ya. Porque un creyente religioso termina en Dios y no puede avanzar. Todo lo demás son interpretaciones a su creencia. Ya. Nosotros no hacemos interpretación a la creencia, porque no creemos en nada. Experimentamos a Dios como un proceso de preguntas. Entonces no habría un conocimiento absoluto y definitivo. No, porque Nunca. ese conocimiento lo tiene Dios mismo. Y nosotros no somos. Es que ahí está el problema. El religioso reemplaza a Dios y es un idólatra, porque dice todo el conocimiento lo tengo yo. Ya. Es decir, el religioso niega a Dios, porque está haciendo que Dios, de alguna manera, se le vuelva su verdad definitiva para su propia identidad. En cambio, el hombre en el mundo espiritual lo que está haciendo es un Dios como proceso, no Dios como respuesta. Ya. Por lo tanto, alguien me dice, ¿usted cree en Dios? No, no creo. Yo experimento en el proceso infinito de preguntas. Entonces estamos hablando de dos tipos de Dios Wow. muy diferentes.
Es decir, el religioso está convencido, Dios existe, yo creo en él y me cierro. A partir de ahí, todo lo que pueda interpretar es para validar la creencia. Nosotros decimos, a Dios es imposible llegar, porque Dios es infinito. Lo que me permite acercarme son las preguntas, y lo que me permite acercarme es dudar de todo. Y mientras más dudo de todo, más cerca de Dios estoy. Wow, es súper bonito y encima me recuerda un poco como al Dios que se erige ahora en mucha parte de la sociedad occidental, que es la ciencia, pero la ciencia en el sentido dogmático, en plan, la ciencia dice esto y ya está, y esta es la respuesta definitiva. Claro, es que los científicos dogmáticos operan igual que los religiosos dogmáticos. Eso es. Y claro. Sin embargo, la ciencia de verdad no es eso. No, la ciencia de verdad es no creer en ese dogma. Claro. Pero es que el científico se encierra en el paradigma, ¿no? Ya Kuhn entendía de que el paradigma lo englobaba todo. Eso es. En la Cábala estamos en destrucción de paradigmas constantes. El paradigma social en que vivimos queda destruido. Pero no queda afectado por los conspiranoicos, que también de alguna manera lo que hacen es entender, de alguna manera, reforzar el paradigma desde otro lado, ¿no? Porque el conspiranoico es un revolucionario que no salió a la calle, sino que sospecha de todo. Pero la sospecha de todo real yo creo que la tenemos en la Cábala, porque inclusive sospechamos de lo conspiranoico, es decir, que sospechamos de todo. Yeah. Con lo cual yo te diría que el camino hacia Dios que plantea la espiritualidad es un camino de romper todas las respuestas. Mira, la gente que está en psicología, en sus diferentes grupos, a veces se vuelve tan dogmática como los ortodoxos. Cuando alguien dice, soy lacaniano, soy freudiano, soy junguiano, a mí se me eriza la piel. Porque, ¿qué? El junguiano no puede ver que Lacan no dijo algo que puede ser... Cuando alguien dice, soy lacaniano, soy junguiano, soy freudiano, han convertido la psicología en una nueva teología. Yeah. Entonces, como se dice habitualmente, el infierno teológico medieval fue reemplazado ahora por el paciente psicológico. Es decir, el que vivía en el infierno teológico ahora vive el infierno psicológico. Pero para mí todo dogmatismo es el infierno mismo, porque te está metiendo en una cárcel del pensamiento y donde uno se tiene que liberar es de todas las cárceles, sea que sean de una escuela psicológica, de una teología, de una identidad religiosa. Pero claro, tienes que tener un nivel de madurez muy grande para liberarse de tanta cantidad de cárceles. Utilizar tu identidad al servicio de lo universal. Yeah. Utilizar los barrotes de la cárcel para ser un buen cohete y salir de la cárcel. Pero no utilizar los barrotes para hacerte la cárcel, sino salir de la cárcel, pero utilizar los mismos barrotes. Dices, ahora los barrotes ya no me tienen dentro como prisionero. Ahora los barrotes me van a permitir salir de la cárcel. La espiritualidad es una liberación constante en los aumentos de nivel de conciencia, que por supuesto no te hace negar tu identidad, porque tú naciste en Asturias y serás asturiano por siempre. Yo nací dentro del judaísmo y seré judío por siempre. Pero a lo que vamos es, nadie puede renunciar a su identidad, pero sí puede utilizar de la mejor manera la identidad para dar luz al universo. Es decir, porque si nos vamos a encerrar en nuestra identidad y nos vamos a dogmatizar, lo que estamos haciendo es bloquearnos frente a Dios. Estamos utilizando algo de bloqueo. Los nacionalismos, los dogmatismos religiosos, los dogmatismos científicos, como tú has explicado, son todo bloqueos al servicio del no crecimiento, al frenar el crecimiento. Y todas las interpretaciones que se hacen después, es como yo te digo, son nada más validaciones de la identidad anterior. Así que hay que tener cuidado si las interpretaciones son justificativos de algo que yo ya creo per se, o son interpretaciones que me liberan de la identidad de lo que no puedo creer per se. Ahí tenemos que dividir muy bien cómo estamos operando en el ámbito de la interpretación. Yeah. Vale, venga, pues si la Cábala dice que el mundo de la materia es el 1% o menos y todo lo demás es el 99% de la parte espiritual y demás, y es donde está la luz, es donde tenemos que dirigirnos, es donde tenemos que focalizarnos, porque realmente si queremos que haya cambios en nuestra vida, si queremos que crecer y que demos, incluso como planeta, como sociedad, ir hacia otro lugar más luminoso, realmente donde tenemos que dirigir la conciencia es ahí y no tanto a lo material. Bueno, nosotros yo creo que entre el 99 y el 1 tenemos que operar en el 100%. Vale. Es decir, tenemos que el 99% de luz llevarlo al 1 de la materia y transformar la materia en una materia luminosa. Si nosotros solamente nos quedamos en ese 99% de luz y no podemos bajarlo a la materia, estaríamos de alguna forma rechazando la función de la materia. Entonces, ¿dónde está la idea?
La idea es ir bajando la luz a la materia, que en la materia podamos descubrir el conocimiento que realmente que estamos bajando, y que al final en algún punto, dicen los cabalistas, que ese 1% de materia va a ser tan luminosa, va a ser tan perceptible, que realmente se va a comprender a la materia dentro de ese 99, dentro de ese 100%. Es decir, la materia es una estructura en la que nosotros como cuerpo estamos habituados, porque nosotros al tener cuerpo estamos relacionados automáticamente con la materia. Por ese motivo, cuando el alma sale del cuerpo y no se relaciona tan directamente con la materia, se relaciona con otros niveles de energía. Por tanto, no es que solamente habría que vivir en el 99% de energía, sino que hay que bajar esa energía, hacerla descender a la materia, activar lo que se dice en hebreo la Shejinah, que quiere decir Dios en lo femenino, Dios en la materia, porque la materia tiene que llegar a la luminosidad. Rechazar la materia sería un error muy grande, que ya lo hicieron durante siglos muchos pensadores, y que lo único que lograron es vivir dentro de la oscuridad. Nosotros tenemos que iluminar la materia. Por lo tanto, el reino de Dios no es de este mundo y es de este mundo. Es decir, no es de este mundo porque está oculto, pero este mundo lo tiene que mostrar. Entonces, en realidad, yo te diría que el reino de Dios es de este mundo. Y pensar que no es de este mundo hace que no lo podamos encarnar nunca. Entonces, el reino de Dios se tiene que encarnar en la materia, tiene que llegar al campo de la materia. Nos va a costar porque la materia es muy densa, porque la materia tiene muchas limitaciones, pero creo que lo estamos haciendo bien. La civilización está aumentando mucho su nivel de conciencia. Hay una diferencia, el poder político no asume este cambio espiritual y todavía están las coordenadas del siglo XX. Yo creo que hoy la gente está avanzando a nivel mundial mucho más que sus gobiernos. Y vamos a ver cómo esto va a terminar en este punto, porque creo que los políticos van a tener grandes problemas en los próximos años para tratar de comprender este cambio de conciencia que está sucediendo. Las sociedades, por primera vez en la historia, van más rápido hacia la luz que sus propios dirigentes. Y hay que ver cómo esto se va a gestionar, porque la organización política que estamos teniendo no coincide con el aumento de nivel de conciencia que la gente está teniendo. Así que bueno, Rubén, la verdad, un placer enorme. Igualmente. Un placer enorme. Gracias por haber venido a Barcelona mil gracias a para ti. hacer esto. Y bueno, gracias a ti. Gracias por todo. Un placer muy grande. Un placer muy grande. Y bueno, que sepáis que si ponéis simplemente en YouTube Mario Saban vais a encontrar un montón de entrevistas, un montón de vídeos para poder aprender más de él. Está su canal, está su escuela, como ya hemos dicho al inicio, Psicología y Cábala. En Instagram también tienes cuenta. Bueno, hay un montón de lugares donde podéis aprender más de Cábala. Yo así es como he empezado y ahora nos ha regalado Mario sus libros, que ha sido un súper regalo, así que vamos a continuar por ahí. Pero simplemente con que sigas en YouTube viendo un montón de vídeos que tiene él y luego en su escuela, vas a poder descubrir un mundo, vamos, a mí me ha explotado la cabeza. Así que bueno, un montón de gracias, Mario. Gracias. Shalom a todos. Shalom. Adiós.